Buenas tardes a todos. Bienvenidos al curso Desarrollando hábitos saludables para generar bienestar y prevenir enfermedades. El día de hoy nos acompaña la química en alimentos Ana Berenice de la Barrera Avilés. Ana Berenice es egresada de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es la responsable del subprograma de apoyo a la docencia en alimentos del Programa Universitario de Alimentos PUAL de la UNAM. Ha coordinado más de 80 eventos de la oferta académica del programa. Ha participado representando al PUAL en la Comisión de Alimentos de la UNAM, impartiendo capacitaciones a manipuladores de alimentos en los temas de manejo higiénico de alimentos, alimentación saludable, manejo adecuado de materias primas, entre otros. En representación del PUAL, ha participado en los grupos de trabajo de discusión de normatividad mexicana. Entre el 2019 y el 2020, en la modificación del PUAL ha participado en los grupos de trabajo de discusión de normatividad mexicana. Ha impartido más de 70 cursos y conferencias en los temas de nutrición saludable, lectura y comprensión de etiquetas, manejo higiénico de alimentos en diferentes foros universitarios. Y del 2005 al 2016 se desempeñó como jefa del Departamento de Calidad Alimentaria en el Programa Universitario de Alimentos de la UNAM. Sin más preámbulo, Berenice, te damos la más cordial bienvenida. Gracias. Muchas gracias. Aquí estoy muy contenta de tener esta oportunidad de compartir con la comunidad del Instituto de Investigaciones en Materiales. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, vamos a tomar este curso en 3 sesiones, el curso de Desarrollando hábitos saludables para generar bienestar y prevenir enfermedades. Esta es la primera sesión. Y bueno, como comentábamos, bueno, vamos a tomar este curso en 3 sesiones. La sesión del día de hoy vamos a hablar acerca del diagnóstico y el riesgo. Y bueno, para empezar, necesitamos primero ubicarnos en cómo estamos. Según las estadísticas de la OCDE, la prevalencia de sobrepeso y obesidad en América Latina lleva la cabeza, la lleva México, seguido de Chile, Bahamas, Dominicana. Esta es la estadística del 2020. Y bueno, nosotros estamos inscritos en la OCDE desde 1994 y es la Organización de la Cooperación de Desarrollo, perdón, la Organización Económica de Cooperación y Desarrollo del Mundo. Y bueno, la intención aquí es que los países que son miembros de la OCDE hagan una revisión de las políticas públicas y pues cómo estamos los países con la intención de mejorar en conjunto estas políticas y que tengamos las mejores condiciones en la mayor cantidad de países, sobre todo en todos los miembros, ¿no? Si ustedes bueno, si hacemos una revisión de las estadísticas de salud en México a partir del 2006, 2007, vamos a empezar a ver que tenemos una serie de características muy, pues muy interesantes para la población mexicana. A partir de la firma del Tratado de Libre Comercio, se abren las fronteras para que México reciba muchos productos del extranjero. No sé si se acuerdan por allá de los años finales de los 80, principios de los 90, recordarán que hubo una gran explosión bueno, de cadenas de alimentos rápidos, el Tomboy, el Burger Boy, tal vez se acuerdan por allá. El ingreso de muchos dulces que son así, que eran muy, muy diferentes a lo que estábamos acostumbrados en México. Nuestros dulces mexicanos principalmente tienen fruta y azúcar, como las cocadas, como las frutas cristalizadas, los limones, los higos. Y estos dulces que venían pues de otros países eran muy atractivos porque tenían formas de cintas de medir, había algunos que hasta te estallaban en la boca, y entonces para los niños de aquel entonces, los que entonces éramos niños, era muy atractivo y estar en onda, ¿no? Traer este tipo de golosinas en nuestras mochilas era algo que era muy deseable, porque además, digamos que en el psique teníamos esta idea de que pues uno era parte de lo nuevo que estábamos recibiendo en nuestro país, ¿no?
Em, y bueno, derivado de esto, además, justo con el Tratado de Libre Comercio, otra de las situaciones que sucedió es que se empezaron a disminuir los subsidios al campo, se disminuyeron los apoyos a la agricultura mexicana y eso pues también, conforme fue avanzando el tiempo, pues derivó en una catástrofe al respecto de la producción de alimentos nacional, ¿no? La producción nacional de alimentos. Em, y bueno, también el permitir el ingreso de los alimentos y de los productos extranjeros a bajo costo, pues es algo que hizo que el mercado mexicano tuviera, pues empezara con una crisis muy, muy fuerte que todavía estamos tratando de superar en ese sentido. A partir de esto, estamos teniendo acceso a una serie de alimentos que son altos en energía y que no necesariamente están proveyendo todos los nutrimentos que como seres humanos necesitamos. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de esto. Eh, el día de hoy estoy presentándote aquí algunas estadísticas, la estadística de la salud de medio camino a partir de entonces, que fue en el 2016 nos arrojaba resultados que decían que si eras mexicano, 7 de cada 10 mexicanos tenemos problemas de sobrepeso u obesidad. También los mexicanos invierten 80% de su salario en consumir bebidas azucaradas carbonatadas. El promedio de consumo de bebidas azucaradas carbonatadas para los mexicanos es de 163 litros por año, es decir, que cada mexicano al año se consume 163 litros de estas bebidas azucaradas carbonatadas. Si tú dices, no, yo no tomo esos, no es mi hábito tomar esas bebidas, bueno, entonces quiere decir que alguien más está consumiendo para que esa estadística caiga a nivel personal, ¿no? Está demostradísimo que una bebida de estas 600 mililitros, si consumiéramos una bebida de estas azucaradas carbonatadas de 600 mililitros por día, dada la cantidad de azúcar que representa, estaríamos teniendo un incremento de peso de hasta 12 kilos en un año, lo cual es pues muy, muy preocupante. Por otro lado, siempre, bueno, la mayoría de las veces preferimos hidratarnos con cualquier otra cosa que no sea agua simple. Y lamentablemente también, si eres mexicano, estás viviendo en el país que tiene la mayor incidencia de sobrepeso y obesidad infantil, lo que lo que nos indica que todos los niños que nacieron en el año 2000, que ahorita ya son jóvenes, eh, estaban con la oportunidad de tener problemas metabólicos a edades tempranas debido a esta ingesta tan alta energética. Y entonces estábamos enfrentándonos en la primera generación que estaba condenada a morir antes que sus padres por problemas de enfermedades del corazón, de diabetes tipo 2 y otras enfermedades crónico-metabólicas. Y bueno, 8 de cada 10 muertes en México estaban asociadas justamente a este tipo de problemas de salud. En el año 2000 se habían registrado un poco más de 46,000 muertes por diabetes y en el 2018 la cifra había aumentado a 106,524 muertes por diabetes en México. En México las estadísticas de salud se conjuntan en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, que solía llevarse cada 6 años, así como los censos poblacionales se llevan cada 10. Estas encuestas nacionales de salud solían llevarse a cabo cada 6 años. Para el 2012, como puedes observar en la gráfica, teníamos la presencia de sobrepeso y obesidad en las mujeres sumadas en un 73% y para los hombres en un 69,4%. Cuando observamos estos mismos factores 6 años después, es decir, en la Encuesta Nacional de Salud de 2018, pues vemos que lamentablemente se encuentran en ascenso
ambas, ambas comorbilidades, ¿no? Ustedes bien saben que cuando uno está empezando a ingerir un poco más de energía, a subir de peso, la subida de peso, a menos que, no sé, que sea por algún problema metabólico, va siendo gradual. Entonces, no podemos esperar que el disminuir de peso también sea algo mágico que pueda resultar de un momento a otro. Como hemos visto, pues también el problema de la obesidad ha ido creciendo conforme al tiempo, pero así como las gráficas que vemos con la enfermedad del COVID que van subiendo poco a poco, pues así también va subiendo nuestro peso. No podemos esperar que de un punto muy alto baje drásticamente, ¿no? Tenemos que hacer un montón de cosas y de cambiar de hábitos y hacer actividades para poder disminuir este problema. En el caso de la diabetes, del 2012 al 2018 también estamos observando un incremento en la presencia de la enfermedad, tanto en hombres como mujeres, un poco más para mujeres que para hombres. Digamos que la prevalencia es mayor en mujeres que en hombres. De todas formas, para ambos sexos ambos sí, géneros está indicado que está incrementándose. Y bueno, el panorama luce bastante oscuro, ¿no? Cuando nos ponemos a revisar estas estadísticas de manera global, de manera poblacional, y pues, tendríamos que encontrar una salida, y la salida pues la tenemos todos a la mano. Entonces, bueno, aquí vamos a platicar de algunas situaciones, de algunos detalles básicos que podemos conocer para empezar a batir esta enfermedad. Primero que nada, como seres humanos y como entes orgánicos, comer es un placer, ¿cierto? Es un acto que está asociado a un montón de actividades, está asociado a la supervivencia, ¿no? A la necesidad de nutrimentos que tiene nuestro organismo de forma orgánica, de forma como es natural. También el comer está asociado es un acto que está asociado a la convivencia, a pasar un tiempo en familia, a compartir con colegas, con compañeros, con amigos, y bueno, también a ese deleite de los sentidos a partir del gusto, pero también del tacto, del olfato, de la vista, ¿no? Todos nuestros sentidos están involucrados en deleitarnos cuando comemos. Y bueno, también es algo que está asociado a nuestra cultura, incluso al arte, ¿no? Sobre todo en nuestro país, que tenemos la bendición y la ventaja de que nuestra culinaria, nuestra gastronomía tiene premios y son patrimonio de la humanidad, están considerados ya como patrimonio inmaterial de la humanidad, y además pues la variedad tan vasta que tenemos en nuestro país de la cultura gastronómica, pues es impresionante. También pues tiene que ver con lo que nos place, lo que nos gusta comer, lo que estamos acostumbrados a, lo que tenemos disponible en nuestro entorno y bueno, también a nuestro presupuesto, ¿no? El acto de comer pues está asociado a todo esto. Sin embargo, cuando escuchamos la palabra dieta siempre nos ponemos un poco nerviosos porque tenemos asociada esta palabra a algo que no nos gusta, algo que nos pone tristes porque entendemos la dieta como que estamos restringiendo, como que vamos a tener que restringir algo de lo que vamos a, a consumir, ¿no? De lo que normalmente consumimos, vamos a tener que restringir a algún nutrimento, algún alimento, porque la dieta siempre ha sido una palabra así como que nos hiere, ¿no? A los mexicanos. Sin embargo, cuando revisamos la definición de la palabra dieta, dieta implica todos los alimentos y los platillos que consumimos cada día. Lo que consumes en un día, eso es tu dieta. Claro que depende cómo la lleves, puede ser una dieta que es rica en colesterol, que es alta en hidratos de carbono, o que es alta en sodio, o que es baja en grasa, o que es alta en grasa, o que es rica en proteínas vegetales, o que es libre de organismos genéticamente modificados, ¿no? Últimamente ya vemos también por ahí las dietas estas paleo y las dietas keto y las dietas veganas y las ovo-lacto vegetarianas y bueno, de una fecha para acá
hemos puesto el apellido de la dieta de diversas formas y estamos de alguna manera declarando que nuestra dieta es libre de agresión a los animales, en fin, estamos poniendo calificativos a nuestra dieta que antes no estaban considerados. Sin embargo, si consideramos que la dieta es la unidad de la alimentación, es decir, lo que consumo todos los días, pues ahora sí que en función de los componentes que la formen, será cómo la llevamos a cabo, ¿no? Entonces, cuando digo yo llevo una dieta vegana, pues ya no me siento tan mal de decir que estoy a dieta. Y bueno, finalmente esa es la intención, que la palabra dieta no se vuelve en algo satanizado porque finalmente es lo que consumes cada día, ¿no? Y dependiendo de estas características que pongas a tu dieta, pues será una dieta para adelgazar o para subir de peso, ¿no? Para subir masa muscular, en fin, dependiendo de las necesidades. Entonces, justo la dieta tiene que ser algo personalizado. No va a ser lo mismo la dieta que tiene que llevar Norma, que acaba de ser detectada con diabetes tipo 2, Araceli, que está embarazada, eh, Oscar, que tiene 18 años y no ha terminado su desarrollo, o Manuel, que tiene 22 años y que ya concluyó con su desarrollo, ¿no? Raquel, que tiene 80 años y que está teniendo un requerimiento diferente a Adriana, que tiene 35, ¿no? Es decir, cada uno de nosotros, a pesar de que seamos familia, a pesar de que nos queramos mucho, que seamos amigos, lo que sea, vamos a tener un requerimiento nutrimental muy particular y está en función de nuestro sexo, de nuestra edad, de nuestro momento metabólico. Y bueno, si adicionalmente tenemos una actividad física, también hay que considerarla para contar, para contabilizar cuántas calorías, cuánta energía necesito yo para funcionar normalmente. Nuestras medallistas olímpicas, pues todas llevan una dieta particular. No es lo mismo la dieta que lleva una persona que hace halterofilia, que una persona que hace tiro con arco, que una persona que hace ciclismo, que una persona que hace taekwondo. Cada uno de las de las especialidades en los deportes va a necesitar un requerimiento energético particular. A veces vamos a necesitar más grasa, a veces más proteína, y también los momentos en los que éstas se ingieren a la hora de hacer los entrenamientos va a ser totalmente diferente. Por ejemplo, para los clavadistas, una de las cosas que se recomienda es que antes de entrar al agua, que van a tener este choque térmico, consuman un pedacito de chocolate. Pero pues si vas a estar en canotaje, pues esto no te va a convenir. Ahí lo que necesitas es mantenerte hidratado la mayor parte del tiempo porque el impacto es totalmente diferente a pesar de que los dos deportes se desarrollan en el agua, ¿no? Entonces, bueno, uno en el agua y el otro sobre el agua. Entonces, bueno, la intención de presentarte todo esto es justamente que vayas entendiendo que la dieta es personalizada y la dieta pues está conformada por alimentos. Los alimentos nos proporcionan energía, nos brindan los elementos para que nuestro cuerpo funcione correctamente con la intención de mantenernos saludables. Entonces, de pronto, y bueno, yo ya lo hice, ¿no? Ya empecé a hablarte de carbohidratos y proteínas y grasas y pues a veces no entendemos muy bien a qué nos referimos con esto. De hecho, los alimentos son seres complejos que no necesariamente están solamente compuestos por proteína o solamente por grasa, sino que son entes muy, muy complejos en donde se conjuntan grasa, proteína, vitaminas, minerales, y que a veces los contienen en mayor o menor proporción dependiendo de un montón de factores, ¿no? Eh, los alimentos están formados por grupos que nos brindan energía y los que no. Los que nos brindan macronutrientes los necesitamos en una gran cantidad porque son los que nos brindan energía. ¿Y para qué necesitamos energía? Bueno, pues necesitamos energía para que nuestro corazón lata, necesitamos energía para mover nuestros músculos, para mover nuestros ojos, para respirar,
para movernos, para pensar. Entonces, y bueno, no es un gasto menor el que estamos realizando. Luego, entonces, necesitamos mucha energía para que nuestro organismo esté funcionando normalmente. Dentro de los macronutrimentos, contamos con los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas. Los hidratos de carbono nos proporcionan 4 kilocalorías por cada gramo que consumimos, las proteínas 4 kilocalorías por cada gramo que consumimos y las grasas nos proporcionan 9 kilocalorías por gramo. De ahí que esta idea de que lo más difícil lo más difícil para quemar en un organismo cuando queremos hacer ejercicio es la grasa, porque primero vamos a perder los hidratos de carbono, luego las proteínas y después vamos a deshacernos de las calorías de la grasa, ¿no? Esto tiene que ver con la manera en la que están ajustadas estas moléculas, acomodadas, digamos, en el espacio, y también que son más o menos complejas, ¿no? Por ejemplo, los hidratos de carbono, en términos moleculares, nos encontramos con enlaces en su mayoría de tipo carbono-carbono. En el caso de las proteínas son carbono-nitrógeno, y en el caso de las grasas, pues encontramos también carbono-carbono, pero de una manera mucho más elaborada, mucho más complicada, porque también hay por ahí oxígenos, hay gliceroles, en fin, hay una serie de moléculas que son mucho más complejas, pero algo bien importante de decir acerca de la grasa es que justamente esta complejidad de las moléculas de la grasa es el esqueleto que nos sirve, que recibe el cuerpo y que utiliza para formar compuestos tan complejos como son las hormonas. De ahí que sea bien importante que no dejemos de consumir ninguno de estos macronutrimentos para que nuestro organismo se encuentre adecuado, trabajando de manera adecuada, ¿no? Que tenga estos insumos metabólicos necesarios para ir trabajando, para ir fluyendo, para ir construyendo, para ir realizando las funciones que requieren. Por otro lado, también tenemos los micronutrimentos, y se llaman micro porque estos son necesarios en cantidades muy pequeñitas, pero si no se consumen, nos derivan en grandes problemas. Entonces, estos micronutrimentos los encontramos en las vitaminas y los minerales. Generalmente las vitaminas las encontramos en las frutas y principalmente los minerales los encontramos en los vegetales, que son los que están más directamente conectados con la tierra. Las frutas de pronto las arrancamos de los árboles, pero los vegetales los sacamos directamente de la tierra también en su mayoría. Entonces, estos también son bien importantes de consumir, de hecho son vitales, pero necesitamos al menos llegar al límite necesario para que no tengamos problemas metabólicos, ¿no? Bueno, todo esto está muy bonito y muy padre, y sí, yo ya había escuchado algo de esto, me vas a decir, pero yo, desde donde estoy, ¿cómo puedo saber si me estoy pasando en mi dieta? ¿Cómo lo puedo conocer? Bueno, mira, existe algo que es una relación, es decir, es una fórmula matemática que nos ayuda a conocer más o menos cómo está nuestro metabolismo. Se llama índice de masa corporal y es una relación que se hace entre el peso y la talla que tienes. Necesitas conocer tu peso en kilogramos y tu talla, es decir, tu estatura en metros, y meterlo en esta fórmula. La fórmula del índice de masa corporal es el peso sobre la altura al cuadrado. Es decir, vas a tomar tu peso en kilogramos y lo vas a dividir entre la altura, que va a estar elevada al cuadrado. Es decir, vas a multiplicar 2 veces tu altura, y ese factor, ese valor va a ser el divisor de tu peso, y entonces te va a salir un numerito. Este numerito es la relación entre el peso y talla y se llama índice de masa corporal. Entonces, una vez que obtengas este dato, vas a contrastarlo contra la clasificación, la tabla de clasificación del índice de masa corporal que establece la Organización Mundial de la Salud. Entonces, para este ejemplo de una persona de 60 kilos que mide 1,62, el índice de masa corporal es 22.8, que si lo contrastamos con la tabla, nos va a decir que esta persona se encuentra dentro del peso normal, porque el peso normal se considera entre 18.5, bueno, tendría que ser, sí, 0.6, ¿no? Porque más abajo del peso ya es bajo peso,
y 24/9. Te invito a que le tomes una fotografía a esta diapositiva para que con un poquito de calma y cuando tengas la oportunidad de saber estos dos datos, hagas el ejercicio de obtener tu índice de masa corporal. Esto es muy importante porque una de las cosas que manejamos es que de pronto no nos vemos mucho al espejo o estamos como en el cotidiano y pues no ponemos atención a los cambios en nuestro cuerpo hasta que por ahí nos empieza a apretar la ropa y es cuando decimos, ahí algo está pasando. Pero esto nos va a dar un indicativo y bueno, finalmente no tienes que compartir el dato con nadie, es un dato para ti, pero es muy importante saber en dónde nos encontramos porque no se puede mejorar lo que no se mide. Entonces, por eso es muy importante que en algún punto y en algún momento que tengas oportunidad, calcules tu índice de masa corporal. Ahora, otro de los factores que en México se está utilizando para saber si estamos, cómo estamos, es el perímetro de cintura. Según el Instituto Mexicano del Seguro Social, el perímetro de cintura debe ser de menor a 80 centímetros en la mujer y menor de 90 centímetros en el hombre. Entonces, bueno, también por ahí cualquiera puede hacerse de una cinta métrica y pues revisar este factor del perímetro de cintura para ver qué tal vamos, ¿no? Y entonces, sorpresa, resulta que uno está pensando que está re bien y cuando revisa estos datos, pues resulta que no estamos tan bien como creíamos. Entonces, bueno, vamos a seguir con estos básicos. De una manera súper simplista, que no es lo ideal, pero es un poco didáctico para entender qué es lo que está pasando. Vamos a hablar de la energía. Entonces, si yo consumo una cantidad de energía y gasto esa cantidad de energía, el balance va a ser igual a cero. Lo que entra es igual a lo que sale. Digamos, en términos económicos, me pagan mi salario y me lo gasto tal cual, entonces tengo cero, ¿no? Ahora, si consumo menos de lo que gasto, es decir, gano menos de lo que gasto, pues estoy en un balance negativo, lo cual para la economía pues no es bueno. Sin embargo, para la economía metabólica, eso, pues si tenemos un sobrepeso, si tenemos una obesidad, pues es algo bastante positivo porque lo que quiero es justamente perder peso. Ahora bien, si yo estoy consumiendo demasiada energía y no la gasto, voy a tener mucha energía. Y dices, bueno, tener energía es algo positivo. Sí, es algo positivo. Sin embargo, cuando hablamos de esta energía, lo que va a pasar es que en el cuerpo se va a almacenar en forma de grasa. No importa que tu dieta sea baja en grasa, que tú nada más consumas proteínas, que tú nada más consumas hidratos de carbono y que procures no comer nada de grasa porque no quiero que mi cuerpo tenga grasa porque además cuesta mucho trabajo sacarla. Sin embargo, digamos que la manera metabólica de guardar la energía en el cuerpo siempre, de almacenarla, siempre es en forma de grasa. Entonces, aunque tú no la consumas, metabólicamente se va a almacenar de esa manera. Entonces, pues lo ideal es que gastemos lo que consumimos y que si tenemos sobrepeso, pues gastemos un poquito más de lo que consumimos. Es decir, consumamos menos y gastemos más para estar en un balance que nos sea favorable para la salud. Bueno, cuando se habla de la dieta correcta, de pronto uno piensa que la dieta correcta es aquella que le funcionó a mi prima porque logró en 2 noches entrar en su vestido de graduación, o esa con la que la vecina ya perdió 30 kilos, pero esta es una idea equivocada de la dieta correcta. Existe una norma oficial mexicana, que es la norma 43. Las normas oficiales mexicanas son las normas que están escritas por la Secretaría, bueno, la Secretaría de Gobierno correspondiente, en este caso es la Secretaría de Salud, y que nos da unos lineamientos que son obligatorios para seguir para conseguir el objetivo que tenga la norma, que en este caso es de orientación y educación alimentaria. Entonces, esta es la norma, la 43, y la última versión es la del 2012, en donde la Secretaría de Salud nos da una guía
para conocer cuál es la dieta más recomendable para la población mexicana. Entonces, bueno, quizás no habías escuchado hablar de la norma 43, pero tal vez si hayas visto por ahí esta imagen que es la imagen del plato del bien comer, que es así un plato con colorcitos, con cubiertos, y ahorita vamos a platicar a detalle de él. Entonces, bueno, esta es la norma 43, se publicó en el 2012, se llama como Servicios Básicos de Salud, Promoción y Educación para la Salud en Materia Alimentaria, criterios para brindar orientación. Estas recomendaciones están planeados para una población que no tiene comorbilidades, que no tiene enfermedades, una población sana. Y es una norma muy interesante de revisar porque incluso nos habla, viene ahí un apartado de técnicas de lactancia, que eso nunca se había visto en una norma mexicana. Y además viene esta recomendación de dieta por grupos de edad. Entonces eso también es algo que, pues que es bastante útil. Y pues es algo que todas las personas que estudian nutrición debieran conocer, ¿no? Que bueno, por aquí hay alguien que está estudiando nutrición, pues hay que echarle un ojito. Y bueno, dentro de un montón de información que tiene la norma, nos está haciendo justamente la definición de cuáles son las características de la dieta correcta. Entonces, la dieta correcta debe ser completa, equilibrada, suficiente, variada, adecuada e inocua. Tiene que tener estas 6 características. Entonces, dentro del plato del bien comer nos encontramos de buenas a primeras 3 grupos de alimentos representados en 3 colores como el semáforo, justamente porque además para brindar esta orientación es para chicos y grandes. Entonces, este concepto del semáforo, de los colores del semáforo, es algo fácil de aterrizar a nuestro cotidiano y de captar. Entonces nos presenta a los 3 grupos de alimentos, el grupo de leguminosas y alimentos de original en rojo, que es alto, que es pues poco de esto. Sí consúmelo, pero en pocas cantidades. Viene también el grupo de cereales y tubérculos en ámbar, en amarillo, que bueno, en el semáforo es precaución, pero en el plato es consúmelos con moderación, ¿no? Pues dependiendo de cuánto necesites es lo que debes consumir. Y el grupo de verduras y frutas que está en verde, y bueno, en el semáforo verde significa adelante, sigue, ¿no? Y entonces aquí vamos a consumir muchos es la recomendación, pero si te fijas, te dice consume muchas verduras y frutas, es decir, la recomendación es que se consuman muchas más verduras que frutas. Y entonces aquí tenemos nuevamente la representación. Ya estás viendo aquí el grupo de las verduras y las frutas que están en este grupo verde. A pesar de que dice muchas, justo el verde está partido en 2, de un lado están las verduras, del otro lado están las frutas, y si tú no tienes ningún problema de manejo de azúcar en el cuerpo, resistencia a la insulina o la propia diabetes como tal, pues la recomendación es que consumas de ambas, pero también ahí hay que revisar pues las porciones, ¿no? Porque aquí pareciera que me están recomendando que me coma media sandía o media papaya y pues esa no es la porción, o que me consuma los nopales con todo y espinas, ¿no? Entonces, bueno, aquí, ojo, porque nos están diciendo cuáles son los tipos de elementos de estos grupos que podemos consumir. Sin embargo, no necesariamente me están explicando cuál es la porción adecuada que deba consumir de ellos, ¿no? No te vas a consumir un apio completo porque, o una lechuga completa porque es demasiada, te da demasiada saciedad perdón, te da demasiada sensación de llenarte, pero no sientes que estás saciado. En el momento sí, pero unos minutos después ya necesitas otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, como les decía, también está el grupo de los cereales y aquí nos dice suficientes. Si te fijas, aquí encontramos galletas de animalitos, vemos por ahí una concha, un bolillo, un tamal, amaranto y tortillas, ¿no? Como podrás darte cuenta, son elementos visuales que tienen mucho que ver con lo que es pues, eh, la variedad de alimentos que se consumen en México. Y por otro lado también están las leguminosas y alimentos de origen animal. Y entonces ahí podemos ver chícharos, pepitas, frijoles, habas, lentejas.
cacahuates, ¿no? Que están ahí presentes en el apartado de las leguminosas y alimentos de origen animal. Y a pesar de que pareciera que el plato está dividido en 3 secciones, la verde, la roja y la amarilla, las palabras que están ahí nos dicen que hay que consumir muchas, suficientes y pocas. Y en el apartado de cereales y leguminosas, justo al centro, está la palabra combina. Vamos a platicar más adelante por qué vemos esto por acá. Entonces, bueno, dentro de las características de la dieta completa, completa quiere decir que contenga todos los nutrimentos en ella. Y bueno, que en cada comida se deben incluir alimentos de los 3 grupos. Entonces, por ejemplo, espero que hayan desayunado, porque ahorita vamos a ver una serie de fotografías, y si no han desayunado, además de que ya es bien tarde, vamos a revisar aquí. Nos dice que la dieta tiene que ser completa y debe incluir todos los nutrimentos. Acuérdense que cuando hablamos de nutrimentos estábamos hablando de hidratos de carbono, proteínas, grasas, vitaminas y minerales. Esos son los nutrimentos, ¿sí? Y también nos habla de los grupos de alimentos que deben incluir en cada comida alimento, al menos un alimento de los 3 grupos. Entonces, aquí tenemos que los grupos eran leguminosas y alimentos de origen animal, cereales y tubérculos y verduras y frutas. Entonces, aquí tenemos leguminosas no hay, pero tenemos cereales en forma de papa, en forma de arroz. Tenemos vegetales, brócoli, jitomate, cebolla morada, por ahí tenemos una lechuga y tenemos alimento de origen animal, que en el pollo, ¿no? Y también tenemos frutas, bueno, el jitomate es una fruta y pues el jugote de naranja que nos acompaña como bebida del platillo. Entonces aquí nos faltaron pues las leguminosas. En tenemos aquí las leguminosas, tenemos los cereales en forma de tortilla, alimento de origen animal en forma de queso y crema, y las verduras pues están en la salsa, pero ojo, esa verdura que le pones a los tacos, que es un poquito de cebolla, un poquito de cilantro, salsa, no puede considerarse como porciones de vegetales, ¿no? Aunque digas, dame mis tacos con jardín, no estamos hablando de que sea una porción adecuada, porque además, acuérdense que la recomendación del consumo de verduras y de frutas es muchas. Bueno, vamos a revisar la que sigue aquí. Nos faltó, ¿qué nos faltó? Pues las verduras, ¿no? Porque la salsa no se puede considerar como tal y tiene pues muy poquito aguacate, nos faltaría un poquito más. En el caso de esta rebanada de salmón, tenemos alimento de origen animal en el pez, verduras y frutas en la ensalada, pero nos faltan los cereales, ¿verdad? Nos falta aquí pues un bolillito, una tortilla, una tostada, un pan, algo para acompañarlo. No así el otro pescado que está aquí, que es empapelado, que también tiene sus verduras al vapor y tiene su alimento de origen animal en forma de pez, y cereales, porque tiene aquí un par de tostadas, ¿no? Entonces, esta sí está, me puedes decir, oye, pero faltan las leguminosas. Acuérdate que las leguminosas y los alimentos de origen animal forman parte del mismo grupo. Entonces, este sí está completo. Ahora bien, los nutrimentos, perdón, la otra característica de la dieta es que tiene que ser equilibrada. Y ojo aquí, porque luego dicen balanceado, y a mí eso como que me da comezón, porque resulta que los alimentos balanceados son aquellos alimentos que se diseñan para el ganado. Entonces, cuando a mí me dicen que una dieta es balanceada, como que me ponen a pensar raro, porque el término adecuado para hablar de dieta es que sea equilibrada. Y equilibrado quiere decir que los nutrimentos guarden las proporciones apropiadas entre sí, es decir, muchas verduras, suficientes cereales y pocas leguminosas o alimentos de origen animal. Acuérdense que esto está en función de lo que cada uno de nosotros necesita. De ahí que sea muy importante que te lances a visitar al nutriólogo o al médico para que ellos te orienten en cuál es la dieta que es más óptima o que es más que es más recomendada para ti que eres mujer,
que estás todavía en la etapa fértil, que no tienes problemas de osteoporosis, que no tienes problemas de diabetes, que no haces mucho ejercicio o que haces ejercicio 4 veces a la semana, o para ti que eres niño, que estás mudando tus dientes y que estás creciendo, o para ti que eres un adulto mayor, que tienes problemas de osteoporosis o de osteoartritis o un poco del hígado, lo que sea, digamos, y que eres muy activo o que no eres nada activo, que eres sedentario crónico, en fin, para cada persona se debe equilibrar qué es lo que se necesita en cuanto a nutrimentos y se tiene que obtener de la dieta. Entonces, incluso seguramente has escuchado de algunas personas a las que tienen problemas metabólicos y que les dicen que no consuman verduras verdes por el hierro y no sé qué. Entonces, esas características de tu dieta solamente pueden ser recomendadas por un especialista del área de la salud, de ahí que es súper importante que vayas con tu médico al menos una vez al año a revisarte, ¿no? Además de medir tu cintura y de revisar tu peso y talla, seguramente el especialista de la salud te va a pedir un perfil bioquímico, un examen general de orina quizás, y a partir de estas químicas sanguíneas, pues puede detectar si hay algún problema y bueno, generalmente no nos gusta mucho ir al médico, nos da miedo incluso a algunas personas. Sin embargo, es mejor saber antes de que pase algo horrible a cuando ya lo tienes, la enfermedad presente y a todo lo que da, ¿no? Que te dé algún susto o algún desmayo o alguna cosa así rara. Entonces, pues más vale que se prevenga todo esto. Entonces, bueno, la dieta es equilibrada y los nutrimentos deben guardar estas proporciones apropiadas en función de tu metabolismo. ¿Y quién mejor que un especialista de la salud para que te oriente en cuáles son los nutrimentos que son más recomendados para ti o que son necesarios? Entonces, bueno, aquí vamos a revisar si estas otras dietas son equilibradas. Entonces, aquí, fíjense, tenemos unos taquitos de pastor. Ay, que se me antojaron. Y tenemos, pues, verdura y fruta en el jardín del taco, que para mi gusto podríamos complementar con alguna otra cosa para que sean muchos. Pero tenemos la presencia de alimentos de origen animal, verduras, frutas y cereales. Entonces, esta es, a pesar de que está completa, no está equilibrada, ¿cierto? Porque nos hace falta muchas verduras y frutas. Por otro lado, tenemos acá un chile en nogada que podría estar relleno de carnita. em, y entonces tenemos vegetales, perdón, verduras y frutas en el relleno quizá, porque luego también le ponen ahí un poco de verdura y fruta. En la nogada, pues están las nueces que entran un poco en la cuestión de las leguminosas, y el chile, que es el que se rellena, pero pues también como que hace falta más vegetales, ¿cierto? Entonces, a pesar de que es un platillo delicioso, como que no está equilibrado. Luego tenemos un pozole, en donde tenemos presencia de cereales, que es el maíz cacahuacintle, que es el característico del pozole. Tenemos también alimentos de origen animal, porque generalmente el pozole es de cerdo o de pollo, entonces ahí hay carnita. Y tenemos también verduras, ponemos lechuga y rábano, a veces solo como pues como adorno, aunque otras pues, sí podremos ponerle como con más ganitas, pero de todas formas ahí como que nos faltarían más vegetales, ¿no? Si te dicen mucho, aquí simplemente en esta fotografía se ve mucho más maíz que lechuga. Entonces, pues no, tampoco está equilibrado. Y acá tenemos una serie de garnachas que son flautitas o tacos dorados con sopes. Fíjate, el sope tiene quesito, que es alimento de origen animal, leguminosa, que es del mismo grupo, tiene lechuga bien poquita y crema. Ah, y también tiene maíz, ¿no? Que es en la masita. Entonces, casi el sope, casi podría ser completo y equilibrado. Bueno, sí es completo, pero casi podría ser equilibrado, pero tendríamos que ponerle mucha más lechuga y a lo mejor si le ponemos unos quelites, pues terminamos de completarla. Sin embargo, si solo voy a comer estas quesadillas, estos tacos dorados y estos sopes,
estamos teniendo aquí, y imagínate que las quesadillas son de papa. Entonces es cereal, más tubérculo, más cereal, más alimento de origen animal, más alimento de origen animal en el sopecito, más leguminosa, más lechuga, más verdura. Como que le falta verdor, ¿no? Le falta ahí. Y esto lo vas a acompañar con una ensalada o con una sopa de verduras, una sopa de setas, pues igual y ya ahí medio la estamos compensando. Pero también hay que considerar que estos fritos pues están incrementando la ingesta energética porque la grasa, acuérdate que tiene más calorías que si lo hiciéramos al comal o tostaditos, ¿no? Entonces, bueno, otra característica de la dieta es que debe ser inocua. No sé si has escuchado esta palabra de inocuo. Inocuo significa que el consumo normal o habitual de la dieta no implique riesgos para la salud. Eso puede implicar un montón de cosas, ¿no? Desde que no haya microorganismos patógenos presentes, hasta que no haya toxinas, contaminantes, que no tenga plaguicidas, que no tenga demasiada azúcar, ¿no? O demasiada sal. Entonces, bueno, inocuo tiene que ver con esto, que no haya riesgo para la salud. Y bueno, puede implicar desde que no haya tornillos por ahí o objetos extraños, hasta que no tenga un desbalance de nutrimentos y que nos pueda causar algún problema metabólico. Y bueno, ahí es donde uno se debe preguntar, ¿cómo es el lugar? Bueno, ahorita como hemos estado más o menos encerrados, quizás los lugares estos estén muy demasiado extremos y ni siquiera hemos tenido chance de ir a visitar esos lugares favoritos que teníamos medio mugrosos, pero es un momento bueno para hacer esta reflexión de dónde consumo, donde yo consumo mi dieta es un lugar en el que podría asegurar que la dieta va a ser inocua, que no me va a hacer daño. Igual y hay un puesto en la calle en el que tú constantemente asistes y nunca te has enfermado porque las personas que trabajan ahí tienen muy buen manejo de prácticas higiénicas y pues está bien, ¿no? Aunque esté en la calle, pues tiene las medidas. Ahora con esto de la pandemia, pues se han reforzado estas prácticas porque ahora ya las personas traen su cubrebocas, traen sus guantes y entonces disminuye la oportunidad de poder transmitir algunos microorganismos, ¿no? Que antes, pues no había esta oportunidad. Y bueno, no solamente quisiera que pienses en, ay, los puestos de la calle, qué mugre, porque incluso en los restaurantes también puede haber malas prácticas, incluso en estos restaurantes que son tan bonitos, que son pet friendly, pues, ¿qué está pasando? Ay, Emma dijo que no se escuchaba, pero no sé hace cuánto. ¿Sí me escuchan? Sí, sí te escuchamos bien, licenciada. Gracias, perdón, es que Sin problema, se apenas. escucha bien. Gracias, porque vi que hace 40 minutos alguien apuntó que no se escuchaba. Perdón. Entonces, bueno, les decía que también esta cuestión de pronto de estos lugares en donde están aceptando a las mascotas, a mí me causan como mucho conflicto porque, bueno, puede ser que traigas a tu perrito súper vacunado, limpio, recién salido de la estética canina y lo que sea. Sin embargo, pues ellos cargan microorganismos, así como nosotros también, ¿no? Cargamos microorganismos sobre nuestra piel, sobre nuestras pestañas, en nuestras manos, pues ellos también cargan otros y hay esta oportunidad de que sus microorganismos se transmitan al humano y nos enfermen y a la inversa, ¿no? La famosa zoonosis que fue justo lo que pasó con la pandemia, ¿no? Que justamente estamos recibiendo microorganismos de otra especie que no conocemos. Y bueno, de ahí que esta presencia de mascotas en los restaurantes a mí sinceramente no me parezca como lo más adecuado en términos de inocuidad, ¿no? Pero finalmente también son gustos y se respetan. Pero desde el punto de vista de la inocuidad no es lo más conveniente. Otra de las características de la dieta es que sea suficiente.
Suficiente quiere decir que cubra las necesidades de todos los nutrimentos de tal forma que el adulto tenga una buena nutrición, que tenga un peso saludable, que los niños crezcan y se desarrollen de manera correcta. Entonces, como comentábamos hace rato también en la cuestión de equilibrada, pues tiene que ser suficiente para cubrir las necesidades de que, pues si estoy mudando los dientes, pues voy a necesitar un poquito más de calcio, ¿no? Si estoy si estoy mudando los dientes y soy un infante, porque luego también los mudamos en otra etapa de la vida, aunque ya no los recuperamos, bueno, voy a necesitar entonces algunos micronutrimentos y bueno, nutrimentos que me ayuden a desarrollar tejido óseo, a desarrollar músculo, ¿no? A mantener mis músculos como están. Si yo tengo problemas de osteoporosis, bueno, también voy a tener un requerimiento dietético particular que no solamente va a implicar el calcio, sino también alguna vitamina y algunos otros fortalecedores del sistema nervioso, del sistema inmune. Si estoy embarazada, pues también ahí los requerimientos nutrimentales van a ser distintos que si no lo estuviera. Si estoy joven, si estoy recién casado, si estoy entrando a la universidad o si estoy adolescente, bueno, pues voy a tener un requerimiento energético bastante particular para que mi cuerpo se desarrolle de manera adecuada y mi salud permanezca. Entonces, tiene que ser suficiente y eso también pues para cada uno, ¿no? Si soy Michael Phelps, yo puedo consumirme 11 kilos de pasta cada día porque con mis entrenamientos tan duros, mis entrenamientos olímpicos, pues voy a quemar una cantidad de energía tremenda y entonces necesito necesito hacerme de esa energía que voy a quemar con el ejercicio, ¿no? Entonces, una persona que está bajo un entrenamiento olímpico, pues va a necesitar mucha más energía que alguien que simplemente está haciendo home office desde casita, ¿no? Sentado la mayor parte del día. Entonces, también es bien importante considerar la actividad física que uno realiza para calcular cuánta energía necesitamos por día para mantener el cuerpo saludable. Otra característica de la dieta es que tiene que ser variada. Entonces, variado quiere decir que se incluya diferentes alimentos de cada grupo en las comidas. Si yo te digo que pienses en una ensalada, a lo mejor lo primero que se te ocurre es un montón de lechuga. Y dices, es que a mí las ensaladas me parecen súper aburridas, no me gustan, pero ¿qué tal que te digo que vamos a cambiar esa lechuga por hojas de espinaca y vamos a ponerle unos pedacitos de fruta, de la fruta que más te guste, poquito, ¿no? Unos pedacitos, vamos a agregarle unos cubitos de queso panela, vamos a ponerle unas semillas, nueces, cacahuates, las que te gusten a ti, y vamos a ponerle un poquito de limón o un chorrito de vinagre o una cucharada de yogur natural o un puntito de mostaza. Entonces ya digamos que esa idea que tenías de la ensalada pues totalmente se transforma y además de que enchulamos tu ensalada, la volvemos mucho más sexy, mucho más atractiva para ti. La experiencia sensorial va a ser muy diferente y va a ser muy agradable. Entonces cada día vas a poder hacerte una ensalada diferente y vas a sentir que no estás comiendo lo mismo, ¿no? Para muchos mexicanos la monotonía es algo que mata la dieta. No nos gusta comer siempre lo mismo. Nos encanta la variedad y podemos darnos ese lujo. México es un país mega diverso y mega no es solo un término que utiliza la chaviza para decir más allá de súper, más allá de más grande que, ¿no? Es una medida que implica 10 por 10 a la 6, 10 a la potencia 6 en diversidad. Y entonces eso quiere decir que las especies comestibles en México son muchísimas. Hay una gran variedad de especies comestibles, es decir, piensas en maíz, tenemos 65 razas con 56 variedades. Piensas en leguminosas
y en el estado de la República en el que te pares vas a encontrar una variedad de leguminosa local, además de el negro, el bayo, el mayo, ¿no? O sea, una gran variedad de frijoles que puedes consumir eh, en cualquier sitio de la República. Si piensas en Chile, pues también hay un montón de variedades de chile que pueden agregarse a los platillos y que dan color y que dan sabor. Hay algunos que dan sabor pero no pican, hay otros que solo pican. Y entonces esta variedad de sabores que podemos tener, pues sinceramente es un lujo que no cualquiera. Pero a veces, bueno, más bien casi nunca pensamos en eso. Incluso si pensamos en especies marinas, incluso en los países, perdón, en los estados del centro de la República podemos tener acceso a ellos, aunque no esté el mar cerca, tenemos acceso a estas especies y no solamente encontramos una variedad, ¿no? Podemos encontrar mojarras, tilapias, pero compramos blanco de Nilo, ¿no? Y sardinas, en fin, hay una gran variedad de especies comestibles en nuestro país de las que de pronto ni siquiera somos tan conscientes. Por ejemplo, em, hay una gran variedad de quelites que cuando te pregunto qué es un quelite, vas a decir, ¿quelite? ¿Qué es eso? Quelite viene del náhuatl que significa tierna, perdón, hierba tierna, comestible, y dentro de los quelites nos encontramos con la lengua de vaca, la chaya, el epazote, los quintoniles, las verdolagas, y son estas hierbas que son comestibles, incluso las guías de los chayotes, y hay una gran variedad de quelites mexicanos que también hay muchos que son pues locales y que brindan a los platillos una experiencia totalmente diferente cuando se les integra a ellos. Entonces, te invitaría a que te metas un grabado, si quieres, en el buscador en el internet, a que busques cuáles son los quelites mexicanos y te vas a encontrar que hay una gran variedad. Y bueno, lo más importante es que empecemos a buscarlos a consumirlos, porque además son una fuente muy importante de micronutrimentos, ¿no? Sobre todo de minerales, que no son tan fáciles de adquirir esos en la dieta cotidiana, ¿no? Sobre todo si tenemos una dieta que es más bien de alimentos procesados, definitivamente ahí no vamos a encontrar estos micronutrimentos que con un poquito de quelites, con unos tantitas verdolagas que agregues, va a ser la diferencia total en términos de nutrición para tu cuerpo. Entonces, tarea para la casa, pónganse a buscar quelites mexicanos y sobre todo la tarea más importante es que empecemos a integrarlos en la dieta. Hay algunos que son simplemente así, que se agregan en poca cantidad y que liberan muchísimo sabor, como el epazote, que hay una gran diferencia entre un guiso con epazote y sin. También hay que aprender a usarlos, no se utilizan así como en grandes cantidades, no necesariamente. Pero digamos que en términos de nutrición hacen una gran diferencia y bueno, también es otro lujo que tenemos los mexicanos y que tenemos muy subvalorado, no lo valoramos lo suficiente y sin embargo están ahí. Incluso hay verdolagas que crecen en la banqueta, caray, ¿no? Entonces, así de hermoso, es la diversidad mexicana. Otra característica de la dieta es que tendría que ser adecuada. Adecuada quiere decir que sea acorde a los gustos y la cultura de quien la consume y que esté también ajustada a sus recursos económicos. De pronto pasa que cuando vamos al nutriólogo nos manda a comer salmón y ganso o pato y dices, híjole, y eso, pues en primera, ¿dónde lo consigo y cuánto cuesta, no? Entonces, pues lo más importante es que pues podamos buscar consumir algo que sea accesible económicamente, que sea fácil de conseguir en nuestro entorno cercano y que además pues sea algo que nos sea familiar, que nos guste. Y si no nos gusta, pues que encontremos la manera de cocinarlo de una manera que nos guste. Porque pues cuando platicamos de lo que
comer es para los mexicanos jamás es un sacrificio, ¿no? O sea, definitivamente comer no debiera ser un sacrificio. Sin embargo, hay por ahí algunos lugares en el mundo en donde pues sí consumen unas cosas medio extrañas, ancas de rana, cucarachas, ¿no? Pero pues para ellos está adecuado. Igual han de decir, por ahí hay algunos lugares en el mundo en donde consumen grillos, entonces resulta que son nuestros chapulines, ¿no? Entonces ahora sí que en función de en qué punto del mundo te encuentres, pues habrá una dieta que es mucho más adecuada para ti, porque es afina a tu cultura y a lo que se encuentra disponible a tu alcance en términos de que están en el mercado y de que te alcanza para comprarlo, ¿no? Entonces, de pronto, aquí vendría la pregunta de si esto es adecuado. A ver, por favor, si todos los participantes me pueden apuntar su nombre completo en el perfil de Zoom, se los voy a agradecer muchísimo. Moto G8 Plus, por favor, avísanos, indícanos tu nombre, porque si no, no vamos a poder tener ponerte asistencia. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, vemos un clásico puestito en uno de estos parques en donde nos encontramos que hay una variedad ahí de bebidas y de alimentos, bueno, más bien productos que nos están ofreciendo. Pero pues la pregunta es, ¿resulta adecuado? Porque bueno, sí está a la mano, lo tengo ahí disponible, pero cuando lo contrasto con los nutrimentos y los grupos de alimentos, pues resulta que no son tan convenientes, ¿no? Igualmente tenemos acá un compilado de comida rápida en donde encontramos que pues hay ahí muchos cereales, ¿no? El pan, la pizza, los empanizados, pero no hay muchas verduras, como nos están diciendo en el plato del bien comer, no hay leguminosas, y hay mucha grasa, ¿no? Y de pronto, como está muy procesado, no hay suficientes nutrimentos porque conforme más procesado esté un alimento, pues va perdiendo capacidad nutrimental, va perdiendo vitaminas, va perdiendo minerales. Sí, ella puso esa Ahora, pantalla ahorita. Igualmente tenemos acá un súper ejemplo de taquitos, creo que son de tripa, en donde pues tenemos los cereales presentes, el alimento de origen animal, pero tenemos el jardín ahí nada más, nos hace falta consumir muchas verduras, ¿cierto? Y bueno, en este caso, que es también otro ejemplo de alimentos procesados, pues tenemos mucha presencia de cereales, pero no hay muchos vegetales, ¿no? Aunque la pizza tenga una salsa de jitomate, pues a veces ni siquiera eso llega a ser jitomate, ¿no? Más bien es algo que se parece, pero no es. Bueno, les vuelvo a presentar el plato del bien comer por si no lo habían visto, para que lo sigan conociendo. Y tenemos entonces los 3 grupos de alimentos que están ahí presentes, las leguminosas y los alimentos de origen animal, los cereales y tubérculos, y las verduras y las frutas. Uh-huh. Nuestro plato bien comer nos habla de los grupos de alimentos, y dentro de los grupos de alimentos encontramos a las verduras y las frutas. Las verduras y las frutas son una fuente súper importante de, sobre todo, agua, porque las verduras y las frutas, sobre todo algunas frutas, son hasta 90% agua, pensando un poco en sandía, jícama, pepino, tienen mucha agua y de pronto no nos gusta tanto tomar agua simple, sin embargo, el agua que proviene de los alimentos también debe contabilizarse. Y además, también como les platicaba, pues son fuente de vitaminas y minerales y además de fibra. Sobre todo de la fibra que es insoluble, que es esa que nos sirve para empujar los alimentos a través del tracto digestivo y que pues vayan saliendo lo que vamos consumiendo, ¿no? Y bueno, siendo una fuente de vitaminas y minerales, pues nos ayuda también a que estos se vayan integrando a nuestro cuerpo. Por ahí alguna vez hubo una campaña de 5 frutas y verduras al día.
estaba este muñequito que se llamaba Manix, que igual lo conocen, igual y no, en donde nos decía que había 5 colores que consumir y que en tu platillo buscaras que hubiera 5 colores siempre, ¿no? O al menos a lo largo de tu día, que buscaras comer o consumir alimentos que tuvieran estos 5 colores, que eran el blanco, el rojo, el morado, el azul, el verde y el amarillo. Y cada uno de estos colores, lo que digamos en términos nutrimentales, lo que nos va a agregar, pues son compuestos que nos protegen, ¿no? Antioxidantes, que nos protegen de las enfermedades e incluso del envejecimiento. Es muy importante consumir verduras, ya sea crudas o cocidas. Si las vas a consumir crudas, es muy importante que las desinfectes antes de comerlas. Hay algunas personas que piensan que no es tan conveniente comer verduras cocidas y bueno, lo que sucede es que las vitaminas, sobre todo las que son, sobre todo la vitamina C, que es la que más fácilmente se pierde, pues se pierden con el cocimiento, con el calor se pierden. Sin embargo, si las cueces en un caldito, pues por ahí los minerales se quedan en el caldito y entonces, pues aunque ya no están dentro de las verduras, sí están en el caldo y pues las aprovechas igual, ¿no? Las puedes consumir, las encuentras frescas o las encuentras congeladas. Congeladas pierden un poco, cuando se descongelan pierden un poco la textura original. Y bueno, como te comentaba, mientras más transformado, más procesos tenga un alimento, pues menor calidad nutrimental va a tener, porque pues a través de los procesos se van perdiendo estas vitaminas y estos nutrimentos que son importantes para el cuerpo. Pueden ser regionales o pueden ser de la estación. Nuestros consumidores de ahora no saben lo que es esperar una estación para hacerse de algo, ¿no? Sobre todo en las zonas rurales se entiende cuando es el momento de la cosecha, incluso se hace una gran fiesta, cuando es el momento de sembrar, incluso se hacen ceremonias, incluso se hacen algunas ferias cuando es el tiempo de la cosecha para hacer estos intercambios de semillas, intercambios de productos. En las zonas pues urbanas, esto está un poco perdido y con este asunto de la globalización en los alimentos, ya ni siquiera nos preocupamos por pensar cuándo va a ser la temporada de fresa, porque con estos procesos de ultracongelación tenemos esa oportunidad de consumir fresa en cualquier momento del año, en cualquier momento de antojo, sin tener que estar esperando a que venga el momento de cosecharla. Sin embargo, cuando haces tu salto a la independencia económica, te das cuenta que hay temporadas en las que la mandarina, la fresa, el pepino, la verdura, tiene sus picos muy altos, en donde está carísimo, los limones, y de pronto el precio es muy accesible, ¿no? Y los propios aguacates, aunque bueno, el aguacate es un tema muy particular. Pero nos damos cuenta que hay estas fluctuaciones económicas y está en función de qué tan disponibles estén. Y esto también tiene que ver con la temporada en la que son cosechados y que están disponibles para el mercado, ¿no? Las verduras y las frutas están considerados, como ya te había dicho, como alimentos protectores porque son fuentes de vitamina A, de vitamina C, de ácido fólico, de fibra, de minerales. Y algo bien importante es que nos dan esta sensación de saciedad cuando los integramos a los platillos. Nos ayudan a multiplicar la carne, como dicen las mamás, ¿no? Que van metiéndole al picadillo chícharos y cebollita y zanahorias y papitas bien picadas, y entonces esos 200 gramos de carne se pueden convertir hasta en 1 kilo, dependiendo de qué tan finamente pique y cuánto más vaya integrando de diferentes elementos, y además de que vamos agregándole textura, sabor y sensación de saciedad a nuestros platillos. Entonces, de ahí que sea súper importante, e incluso en términos económicos, agregar verduras y frutas a los platillos. Entonces, bueno, dentro de la norma 43 vienen estos ejemplos, o sea, digamos, esto es el texto literal, el texto de la norma. Pero bueno, no están citados todos los que son,
son simplemente ejemplos de cuáles son algunas verduras como las acelgas, verdolagas, quelites, espinacas, flor de calabaza, guasontles, nopales, brócoli, coliflor, calabaza, chayote, chícharo, tomate, jitomate, hongos, betabel, chile poblano, zanahoria. En fin, aquí está la lista. No me sorprendería que haya personas que no sepa qué son los guasontles o qué es el chayote, porque de pronto, pues en los alimentos procesados no se incluyen este tipo de elementos en la dieta. Entonces, te invitaría a que te des una vuelta por el mercado para que los conozcas. Generalmente la persona que vende estos alimentos te puede explicar cómo prepararlos, cómo pelarlos, cómo picarlos, cómo manipularlos para obtener el mejor sabor de ellos. Y que vayas haciendo estas pruebas sensoriales y que vayas teniendo estas nuevas experiencias culinarias, que te aseguro que no te vas a arrepentir de empezar a probar. Ahora bien, vamos al grupo amarillo, que es el grupo de los cereales, en donde se dice que deben ser suficientes. Los cereales principalmente son una fuente de hidratos de carbono, lo que significa que es energía de esta que es muy rápida. Me refiero a que es la energía que se ocupa cuando necesitas energía, que híjole, ya se me pasó el camión y empiezo a correr. La energía que voy a quemar ahí en ese impulso es la energía que viene de los hidratos de carbono, que generalmente viene del consumo de cereales. Deben estar presentes en cada comida. Estas regímenes en donde te dicen no puedes comer ninguna tortilla, es complicado que remuevas por completo un grupo de alimentos de tu dieta. Esto pasa con las dietas keto, por ejemplo, que te dicen que no puedes comer nada de esto, pero es bien importante que no te la recomiende un coach, sino que sea un nutriólogo que lleve un seguimiento contigo, que te pese, que te mida, que te diga cómo, cuándo y en qué momento debes hacer la dieta y en qué momento debes dejarla y cuáles son tus objetivos a alcanzar, pero siempre bajo su revisión. Aquí la recomendación es que prefieran los cereales completos. Y me vas a decir, bueno, pero ¿cómo es un cereal completo? Pues son aquellos que tienen cascarilla. Seguramente habrás visto por ahí productos que contienen salvado y entonces de pronto los pruebas y son así como medio acartonados. Pero también hay otros alimentos que son integrales sin tener esta sensación, ¿no?, de cascarilla, de que estoy masticando incluso algo así como cartón de tanta fibra que tiene. Por ejemplo, las tortillas. Las tortillas, para elaborarlas en México se ocupa el proceso de la nixtamalización, que es un cocimiento con cal, y que al principio lo que utilizaban eran cenizas de volcán para cocerlo, y lo que hace es que esto desdobla, hace más suave la cascarilla, desdobla los almidones y integra calcio al alimento. Entonces, además de que te deja la cáscara ahí, pero ya no tan dura, tiene calcio, perdón. Entonces, la tortilla es un superalimento mexicano que se considera un cereal integral y y que es bien importante para consumirlas porque también nos ayuda a que no nos enfermemos de escorbuto, ¿no? Y muchas otras cosas. Además de que son integrales, nos ayudan a la digestión y son productos que son pues accesibles, es un producto que todavía está accesible al bolsillo. Aquí pasa algo bien feo, que cuando nosotros decimos la palabra cereal, lo primero que pensamos son estos cereales apachurrados, extruidos, azucarados y metidos en una cajita, en una bolsita y luego en una cajita, ¿no? Cuando pensamos en cereal, cuando decimos cereal, es lo primero en lo que uno piensa. Sin embargo, me gustaría que pensaras en esos campos de trigo, de arroz, ¿no? Cuando hablamos de cereales, hablamos de este grupo de alimentos que tiene que ver con el maíz, el trigo, el centeno, la cebada, el amaranto, y bueno, también sus derivados, ¿no?
las pastas que vienen del trigo, las galletas que vienen del trigo, las tortillas que vienen del maíz, los tamales que vienen del maíz, y bueno, a eso me refiero con los derivados. Aquí también se están agregando las papas, que bueno, de buenas a primeras pensar que la papa es un vegetal, es una verdura, de hecho es un tubérculo, pero por la cantidad de almidón, es decir, de azúcar compleja que tiene, se parece más a un cereal que a una verdura, ¿no? La baja cantidad de fibra hace que mejor se acomoden tanto la papa como el camote, todos los tubérculos que entren más bien a este grupo de los amarillos, de los cereales, que en el de los verdes, de las verduras. Y es bien importante que consumas suficientes. ¿Suficientes para qué? Acuérdate de Michael Phelps. Suficientes para la actividad física que realizas. Acuérdate que él se puede comer 11 kilos de pasta en una sentada, pero tú no, porque tú no haces entrenamiento olímpico. Y de pronto dicen, híjole, es que a mí me cuesta tanto dejar estos cereales, o sea, yo debo consumir menos, y de pronto te dicen, ya no puedes consumir. Quizás lo ideal para empezar a consumir menos es que si comes 10 tortillas al día, procures comer 9, y al día siguiente 8, y al día siguiente 7, y así que poco a poco lo vayas cambiando, y entonces integres más verdura para ir removiendo los cereales de la dieta, ¿no? Para irlos ajustando a tu necesidad energética. Hay muchas estrategias, pero los especialistas de la salud, los nutriólogos, son quienes te pueden dar los mejores tips para que consigas hacer ese cambio en tu dieta. También tenemos el grupo rojo, que es el grupo de las leguminosas y alimentos de origen animal. Ahorita me voy a regresar a las leguminosas, pero voy a hablar de los alimentos de origen animal, que como su nombre lo indica, son generalmente provienen de los animales, como la carne, el pollo, el pescado, y bueno, sus derivados, ¿no? El huevo, los lácteos, el queso, el yogur. Son alimentos que son ricos en proteínas. Acuérdense que las proteínas también es un macronutrimento, es decir, se necesita consumir en altas cantidades. Sobre todo nos ayudan a formar proteínas del cuerpo, que son las que nos dan la estructura, como los músculos, los huesos, entonces, y la piel. Entonces, normalmente estamos teniendo que hacer recambio de células en las proteínas, estamos cambiando la piel, estamos rompiendo músculos y formando nuevos. Entonces, es bien importante que nuestro consumo de proteínas se mantenga estable para que nuestro organismo se encuentre fuerte y el recambio de materiales que tenemos sea adecuado también. Lo ideal es que se prefieran alimentos que no sean tan altos en grasa, es decir, que se tengan estos cortes que se conocen como magros. Estos pescados de agua fría que generalmente tienen grasa cardioprotectora, las aves que se consuman sin piel y estos cortes magros que ya hemos platicado. En el caso de los productos lácteos, que procures que sean estos que son bajos en grasa o mal llamados light o descremados. Y bueno, consideremos que también son fuente de micronutrientes como el hierro y el calcio, ¿no? El magnesio en algunos casos, como los peces. ¿Esto por qué lo puse aquí? Bueno, aquí hay algunos ejemplos ¿de qué? No sé. Pues no sé ejemplos de qué son. Esto ya lo habíamos visto. Aquí está el pez, aquí no tiene alimento de origen animal. Acá están las leguminosas, no sé, esta diapositiva por qué se coló. Bueno, vamos a hablar de las leguminosas y por qué dice la palabra combina. Las leguminosas también son una fuente de proteína importante, son altas en fibra, o sea, en comparación contra los alimentos de origen animal que nos dan proteína, estos también nos dan proteína, pero además nos dan fibra. Algunos ejemplos que vienen en la norma son frijoles, lentejas, alubias, habas, garbanzos y chícharos. Y son una fuente completa de proteína si se combinan con los cereales. Mira, hay algo que se llama la complementación de las proteínas y sucede cuando se combinan las leguminosas y los cereales.
Entonces, aquí está el ejemplo en esta tablita. Las leguminosas, algunas personas dicen legumbres. Legumbres son los árboles, leguminosas son los frutos, pero incluso en el 2016 hicieron el Año Internacional de las Legumbres en la Organización Mundial de la Salud, pero digamos que nosotros los conocemos por leguminosas porque justo es lo que consumimos, la vaina, el fruto de las legumbres. Entonces, las leguminosas, bueno, las proteínas están formadas por aminoácidos, que son como las moléculas más pequeñas que las conforman. Las proteínas son son moléculas muy complejas que nos ayudan a formar músculo, a formar hueso, dependiendo de cuál proteína sea, ¿cierto? Entonces, existen algunos aminoácidos que se llaman esenciales, y se llaman esenciales porque el cuerpo los necesita para generar músculo, hueso y demás. Sin embargo, no es capaz de producirlos. Entonces, ¿cómo lo voy a obtener si lo necesito? Bueno, a través de la dieta. Ahora, pasa con las leguminosas que tienen algunos aminoácidos esenciales, pero no todos. Y los cereales también tienen proteínas y algunos aminoácidos esenciales, pero no todos. Y resulta que las leguminosas tienen un bajo nivel de metionina, cistina y triptofano, sin embargo, tienen un alto nivel de lisina y trionina. Y en el caso de los cereales, tienen un bajo nivel de lisina e isoleucina, pero tienen un alto nivel de cistina, metionina, trionina y triptofano. Es decir, lo que les sobra a estos les falta a aquellos, y lo que les falta a aquellos les sobra a los otros. Entonces, cuando se combinan, esas deficiencias se abaten. Aquí tengo un ejemplo de la proteína estándar, que es el huevo. Es una de las proteínas más completas, que se reconoce como más completas, y si lo piensas bien, pues es obvio, porque el huevo tiene todas las características para formar un ser nuevo, ¿no? A partir del huevo, pues nace un pollo, nace un ave, nace un pájaro. Entonces debe tener todos los componentes necesarios para generar una vida nueva. Luego entonces, pues tiene una calidad de proteína muy, muy alta. Entonces aquí viene el ejemplo de que 30 gramos de proteína de huevo, que tiene, como están ahí completos, todos sus niveles de aminoácidos esenciales completos, contra 30 gramos de lentejas, que proporcionan 14 gramos de proteínas utilizables, y 30 gramos de arroz, que proporcionan 21 gramos de proteínas utilizables. Entonces, ahí en esta tablita puedes ver cómo está el perfil de estos aminoácidos que yo te decía, ¿no? Hay algunos que están, que no están completos, y otros que sí. Sin embargo, cuando miras contrastas uno contra otro, unos tienen exceso en donde otros tienen deficiencia. Cuando los unes, proporcionan 28 gramos de proteínas utilizables, casi la del huevo, ¿viste? El huevo proporcionaba 30, de 30 a 30, y las lentejas más arroz sumadas te dan 28. Entonces, estas son las llamadas proteínas de alta calidad, justamente porque te están proporcionando estos aminoácidos esenciales que se necesitan para tener proteínas completas. De ahí que sea increíble cómo esta combinación, esta complementación nos dé una proteína tan completa. Y si te pones a pensarlo mejor, en la antigüedad esta suma de proteínas de cereales con leguminosas son las que nos estaban dando la fuerza a los humanos para poder construir pirámides, para hacer un montón de cosas en las civilizaciones antiguas, ¿sí? Entonces, a pesar de que no había disponible tanta, porque incluso en Mesoamérica pues no teníamos vacas, no teníamos cerdos, entonces no había esta oportunidad de obtener estas proteínas completas de origen animal. Sin embargo, sí podíamos hacer esta complementación de frijoles con maíz o de lentejas con arroz, y obtener estas proteínas completas de la dieta, de esta combinación, que además es deliciosa, ¿no? En algunos países esto puede sonar como súper complicado de hacer, porque eso de comer moros con cristianos todos los días a lo mejor no es tan atractivo,
es decir, arroz con frijoles. Sin embargo, en México podemos hacer unas combinaciones que son deliciosas. Y aquí te pongo nuevamente unos ejemplos, como los tlacoyos de haba, como unas enfrijoladas, unos molletitos. Y entonces tenemos ahí el maíz y el haba, el maíz y el frijol, y el maíz, perdón, y el trigo y el frijol, haciendo esta complementación. Es muy importante que cuando hagas esta complementación estén en el mismo platillo juntos para que suceda esta oportunidad de tener la proteína completa. Por ahí había un mito de los nutriólogos de que todos los tiempos de comida deben ser iguales para todos. En realidad la recomendación nos dice que debemos hacer 3 comidas al día. Desayuno, comida y cena. El desayuno casi después de la primera hora de despertar. Después de despertar, o sea, muy pronto para que no estemos en ayuno demasiado largo. Y hay que considerar los elementos de la dieta correcta cada vez que hagas un tiempo de comida. Aquí te pongo la palabra vacíes para que te acuerdes que la dieta tiene que ser variada, adecuada, completa, inocua, equilibrada y suficiente, vacíes, en cada toma de alimento. Debemos desayunar siempre porque si no lo hacemos, estamos metiendo en un estrés innecesario a nuestro cuerpo. O sea, es como, no puedes arrancar tu carro si no tiene gasolina, pero sí quieres arrancar tu cuerpo en ayunas. Eso es bastante cruel. Y en cuanto empieza el cuerpo a moverse ya sin combustible, necesita aprender unas rutas metabólicas que son complicadas y que le salen metabólicamente más caro. Pero bueno, si no hay otra opción, es lo que hacen. Y entonces el metabolismo se acostumbra a trabajar más lento y el resultado es que al momento de que ya regresas a la normalidad, al cuerpo le cuesta más trabajo quemar grasa y la persona aumenta fácilmente de peso porque entonces entra en este estado de quién sabe cuándo nos vuelva a dar de comer, entonces todo eso se va al almacén, ¿no? Y entonces es más fácil ganar peso cuando uno está haciendo estos ayunos tan cotidianamente. Además, el desayuno nos brinda energía, te mantiene activo las primeras horas de la mañana y te permite rendir más y mejor en tus horas laborables durante el día. Tenemos que considerar que cada alimento va a formar parte de nosotros en sentido literal, ¿no? Las proteínas que tiene van a ser parte de nuestros músculos, de nuestras proteínas, y así cada macronutrimento, y que no existen alimentos malos, solamente tenemos malas elecciones porque estamos eligiendo mal las porciones que estamos consumiendo, no estamos haciendo las combinaciones que debemos tener o estamos consumiendo demasiada energía cuando ya nos vamos a acostar, cuando ya no tenemos oportunidad de quemarlas, ¿no? Entonces, eso es lo que no estamos haciendo bien, pero no vamos a satanizar a ningún alimento. Entonces, ¿cómo puedo empezar a hacer este cambio de hábitos? Primero que nada, pues entrarle a la dieta variada, integrando frutas y verduras a tus platillos, que más o menos cómo puedes empezar a cambiar estas ideas de tus amadísimas ensaladas de solo lechuga, a meterle ahí texturas, colores, incluso ahí puedes picarle un pimiento o varios pimientos de varios colores para que sean divertidas y las texturas a la hora de comer sean también algo que te llame a tener esas experiencias nuevas sensoriales. Agregar, no sé, incluso los germinados, si es que, no sé, si vas a hacerte un sándwich, métele un germinado, en lugar de mayonesa ponle mostaza. Puedes hacer el cambio de ingredientes más nutritivos, en lugar de utilizar tus frijoles refritos, puedes solamente machacarlos. Finalmente la textura es igualita, pero te vas a evitar el aceite de refreír, entonces para hacer los refritos. Si nada más los metes a la licuadora, pues te queda esta sensación así pastosita del frijol cocido, pero sin las calorías del aceite, de la grasa. Cambiar tus embutidos por huevo cocido, integrar vegetales, pedir tus garnachas en lugar de bañadas en aceite al vapor, perdón, al comal, hacerlas al comal. Otra de las cosas que podemos hacer es hidratarnos con agua. Si no nos gusta mucho el agua simple, pues podemos cortar ahí algunas frutas, así como está aquí, ponerle unas hojitas de hierbabuena y sin azúcar, simplemente para que me dé la sensación de que es algo refrescante, pero sin azúcar y sin
Y bueno, sin azúcares, ¿no? También te invitaría a que probaras nuevos sabores como la cebolla morada, como los germinados, empezar a cocer jamaica y utilizarla como, no sé, acá en Ciudad Universitaria, en el Azul y Oro, hacen unas enchiladas de Jamaica deliciosas, son tortillas como tacos de Jamaica con una salsa de chipotle deliciosa. Probar estos guasontles, quintoniles, averigua qué son y te vas a dar cuenta que son platillos deliciosos. Averigua qué son y búscalos en donde puedas y pruébalo. Vas a ver que vas a tener una experiencia sensorial muy distinta y seguramente te va a gustar. Y bueno, vamos a empezar a condimentar con más hierbas y con menos sal, agregando romero, epazote, hierbabuena, laurel, lo que se te ocurra, ¿no? Tomillo, en fin, preferir los lácteos descremados para bajarle también a la ingesta energética. Y bueno, algo que también sirve mucho es que cada vez que consumas un platillo, lo compares con el plato del bien comer. O sea, a lo mejor está difícil que traigas, bueno, no, porque ahora en el celular puedes traer la imagen para todos lados, ¿no? Pero piensa en los colores del semáforo, las verduras, cuántas trae suficientes, trae muchas o trae pocas. ¿Cuánto alimento de origen animal tengo aquí? A lo mejor lo que te conviene es, porque me vas a decir, es que a mí me gusta consumir esto muchísimo. Bueno, está bien, pero a lo mejor te conviene solo consumir la mitad y el resto complementarlo con una ensalada, una sopa de verduras, otra cosa, ¿no? Para que, para que no dejes de consumir lo que te gusta, pero que consumas lo que necesitas, es decir, un alto contenido de verduras y frutas, una suficiente cantidad de cereales y pocos alimentos de origen animal y leguminosas. Otra de las cosas que es importante es que al momento de que se consuman los alimentos, lo hagamos de manera consciente, que comamos tranquilos en un lugar en el que podamos estar sentados, sin distractores, sin el celular en la mano, sin ver la novela o la serie, sino estar realmente en el aquí, ahora, consumiendo lo que voy a hacer, teniendo la conciencia de que todo esto que está en mi plato va a formar parte de mí, que agradezco la oportunidad de tener este platillo en mi mesa y ser consciente de todo lo que tuvo que pasar, ¿no? En el campo para que el día de hoy yo tenga estos alimentos en mi mesa, ¿no? Y no solamente eso, sino las personas que trabajaron para que ese producto esté en mi mesa hoy y que incluso trabajaron para cocinarlo y deleitarme con este platillo. Pocas veces somos conscientes de que formamos parte de esta cadena humana en tantos sentidos, ¿no? Desde la banqueta en la que pisas hasta el plato en donde comes y los platillos que consumes. Entonces es muy importante que empecemos a pensar en todo esto para darle su justo valor a lo que vamos a consumir. Una cosa que ayuda mucho a sentir que uno está comiendo suficiente es que sirvamos la comida en platos pequeños. Está súper demostrado que mientras más grande es nuestro plato para comer, más oportunidad de comer porciones grandes tenemos. Entonces, si hacemos porciones pequeñas, vemos un plato que tiene mucha comida y entonces pues comemos menos que si nos sirvieran en platos grandes. Es una cuestión psicológica, pero créanme, funciona. Y sobre todo disfruta tus bocados, disfruta esa textura, ese sabor. Si lo haces consciente, si estás enfocado en lo que comes, va a ser una experiencia muy diferente. También te invitaría a que hagas esto. Y bueno, cuando vamos por ahí bueno, cuando íbamos al cine, ¿no? Pero ahora que aplique, de pronto nos encontramos con esto, y no nada más en el cine, también en el súper luego pasa, ¿no? Que te encuentras con estas súper ofertas, que serías muy tonto si no las aprovechas. Serías muy tonto si no las aprovechas, ¿no? Porque por 15 pesitos más te puedes llevar esta promoción de botana frita, azucarada. Y bueno, en términos de economía dices, no, pues sí, porque normalmente cuesta 25 pesos, pero ahorita está por 10, pero si te das cuenta, en realidad el gramaje es muy diferente a ese de 25 que tú tienes muy bien checado cuánto cuesta. Y resulta que ya viéndolo bien, ni es tan buena oferta. Y lo que pasa es que estás incrementando, bueno, aquí el ejemplo que tengo es particularmente cuando te suben el refresco de 16 onzas a 44, ¿no?
que, bueno, trae los superhéroes del momento, trae al guapote del martillo y dices, no, sí, porque yo quiero el vaso grandote donde está el martillo grandote, porque está el guapo grandote ahí. Pero resulta que estás pasando de consumir 189 kilocalorías por la porción de 450 mililitros a 525 porque te estás tomando más de un litro de refresco, solo por cambiar al guapo de pequeño a grande, ¿no? Entonces, pues habría que pensar si esto es algo conveniente. Si tú vas acompañado y alguien te puede ayudar, de todas formas, tomarte 625 mililitros entre dos, pues sigue siendo demasiado, ¿no? Ya acuérdate que vimos que si tomas 600 mililitros diarios de refresco, puedes subir hasta 12 kilogramos de peso en un año. Y sinceramente, te tomas esta cantidad de calorías y sales pensando qué vamos a cenar. Ni siquiera es una energía que vayas a aprovechar porque francamente lo único que obtienes es esta energía. Y me refiero se llaman estas energías, calorías vacías, porque solamente obtienes eso, las calorías. Con los alimentos obtienes calorías, pero obtienes vitaminas, minerales, fibra, ¿no? Otro tipo de elementos que son benéficos para el metabolismo. Y en este tipo de productos que son las bebidas azucaradas carbonatadas, solamente estás obteniendo calorías vacías. Entonces, pues si eres Michael Phelps, te conviene, pero si no eres Michael Phelps, que la mayoría no lo somos y no hacemos entrenamientos olímpicos, no es lo más conveniente. Por otro lado, dices, bueno, voy a tomarme unas palomitas que son bastante saludables, ¿no? Sin embargo, pues también ahí, acuérdate que tienen sal o que tienen caramelo y eso pues está subiendo también la oportunidad de que pueda generar un problema de metabolismo posterior. Entonces, pues luego tampoco es conveniente, ¿no? Y finalmente vale la pena que tengas una cubeta grande en casa. ¿Ya cuántas tienes? O sea, de verdad vale la pena que tengas una colección de esto. No sé, y luego estos ni siquiera se pueden coleccionar, ¿no? Con la grasa se estropea el cartón y ya no es tan conveniente. Entonces, bueno, nos dejamos manipular fácilmente por este tipo de promociones. Y bueno, hay aquí otros recomendaciones, que duermas lo suficiente, que realices actividades recreativas, que muevas tu cuerpo, que hagas comunidad. Esto lo vamos a ver ya más a detalle más adelante, simplemente era como un recordatorio. Y bueno, piensa que no hay refacciones para este cuerpo que tienes. Es probable que haya algunas cosas de tu cuerpo que no te gusten o que te parezca que pueden mejorarse con una cirugía. Sin embargo, pues debemos ser agradecidos con lo que tenemos y como lo tenemos y bueno, más bien ser conscientes de que esa pierna, ese brazo, ese hígado es el único que tienes porque todavía no ha avanzado la ciencia tanto para que generes una refacción. Y bueno, quisiera también que hicieras este pensamiento, esta reflexión de cuántos años te gustaría vivir y cómo te gustaría vivir esos años. Tengo por aquí un video que me gustaría compartir con ustedes, si es que se puede. What will your last 10 years look like? Will you be quick enough for a game of tag with your grandchild? Strong enough to embrace every moment? Will you grow old with vitality? Or get old with disease? It's time to decide. The average Canadian will spend their last 10 years in sickness. Change your future at makehealthlast.ca. Bueno, este es un comercial de la Secretaría de Salud de Canadá, ya es un poco antiguo, pero bueno, me gusta mucho el mensaje que deja pues, de cómo quieres vivir tus últimos momentos, porque finalmente depende de ti.
y de tus decisiones que tomas cada día, ¿no? Entonces, bueno, solamente vamos a tener este cuerpo que habitamos. Más nos vale empezar a cuidarlo y empezar a amarlo desde ya. Una vez que hagas tu revisión del índice de masa corporal, es probable que te des cuenta que no estás tan bien como pensabas, pero mi intención no es que te deprimas por este hecho, sino que empieces a tomar decisiones y elecciones para estar mejor, porque puedes estar mejor desde hoy, tomando mejores elecciones con tu dieta y con tus decisiones de cómo te vas a hidratar y con tus decisiones de, puedo aventarme 2 horas viendo una serie o puedo hacer esas mismas 2 horas en la caminadora o caminando o haciendo o bailando o empezar a cambiar estos hábitos que tenemos ya muy enraizados, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí la presentación del día de hoy. Les cedo entonces el micrófono para los participantes. Si tuvieran alguna duda, algún comentario, estamos aquí para escucharles. Muchas gracias, licenciada. Estos minutos finales es para invitarlos a si tienen alguna duda, si tienen algo que mencionarle a la licenciada, con mucho gusto. Está abierto, pueden escribirlo por chat sin problema. Aquí entonces la relación para que calculen su índice de masa corporal. Y bueno, sobre todo también reiterarles que es muy importante que vayamos con un especialista a revisar nuestros niveles de peso, de talla, de cintura, de colesterol, de triglicéridos, de glucosa en sangre, porque si yo les preguntara aquí cuántas personas ustedes conocen en su familia que viven con diabetes, vamos a ver que el 90% de los participantes, porque en México tiene alta incidencia la enfermedad, tiene algún familiar que padece, que vive con diabetes y obesidad. Y entonces, pues es un factor importante el genético. Y bueno, por otro lado, también platicarles una situación histórica que es antes de el arribo de los españoles a nuestro continente, pues bueno, a nuestro país específicamente no había azúcar, no había trigo, no había cerdo, no había carne de vaca, ¿no? O sea, lo que consumíamos no tenía nada de esto. ¿Podrías imaginar tu dieta hoy sin azúcar, sin trigo, sin cerdo o sin res? Piensa en cualquier alimento de estos de comidas rápidas y es muy difícil que no contenga alguno de ellos. Entonces, ese cambio de la dieta, pues como que genéticamente no estamos diseñados para soportar una dieta así, y por eso es que los latinoamericanos tenemos propensión a generar diabetes más fácilmente que otras razas en el mundo, justamente porque no estábamos como ajustados al consumo de estos ingredientes. Muchas gracias, A licenciada. ver, Tenemos una pregunta por parte de Jorge, donde dice, ajá. siempre se ha dicho que las grasas son muy dañinas, pero en realidad es el azúcar el que daña más que la grasa. Como bien mencionó, se notó que en la población mexicana, cuando se abrió el libre comercio, y la pregunta me imagino que sería que hubo alguna manipulación de información para satanizar la grasa y dejar el azúcar en paz. Sí, sí la hubo. Hay una gran, pues una gran controversia en ese sentido, en donde decían que satanizaron totalmente a las grasas y purificaron, ¿no?, el azúcar. Y entonces, pues, cuando se revisa esta satanización que se hizo, no hay un fundamento científico válido para hacerlo. Mucho de esto también tiene que ver con los fundamentos de la dieta keto, ¿no? que nos dicen que nos incitan a consumir más proteína y grasa que hidratos de carbono. De hecho, desestiman el consumo de ellos y de pronto se ven resultados favorables en este sentido. Pero definitivamente la apertura comercial tuvo mucho que ver, la reducción de aranceles también tuvo mucho que ver,
el propio gusto del mexicano, el malinchismo de sentirse más o sentirse rico, ¿no? O pudiente porque puedes acceder a estos alimentos que son, que no son mexicanos, sino que son importados, el estatus que esto te da o la sensación de estatus que te da, que incluso todavía pasa, ¿no? Prefieres consumir en cadenas en donde te dan unos vasos muy cucos, aunque son desechables, pero te da esta sensación de yo puedo pagar 170 pesos por un café, ¿no? Cuando en términos económicos dices, bueno, ¿y esto me conviene realmente? Pero bueno, la sensación de estatus y de poder que te da es muy interesante cómo actúa a nivel psicológico. De ahí que se entienda que la obesidad no es un problema solamente así simplista como lo plantea de cuánto consumes y cuánto gastas y gasto energético, sino hay todos estos factores alrededor, económicos, sociales, culturales, incluso políticos que fluctúan alrededor de la alimentación y que terminan haciéndonos decidir o no por el consumo de un producto, ¿no? A veces no es como lo que quieres consumir, sino lo que está disponible en tu entorno cercano y que además es asequible, ¿no? Que te alcanza y que está disponible para consumir. Entonces, no sé, de pronto pienso en estos lugares de oficinas en Santa Fe en donde ni siquiera hay como opciones para consumir, ¿no? Más que los alimentos procesados o los restaurantes. Entonces tienes como que tomar tus estrategias y preparar tus alimentos desde una noche antes para poder consumir algo más o menos saludable, pero luego pues no es tan conveniente porque se te mancha el portafolio, porque se rompe el topper, o en fin, entonces de pronto no te quedan más opciones que entrarle a estos desiertos alimentarios, ¿no? Que le llaman los sociólogos. Muchas gracias, licenciada. Tenemos otra pregunta por parte de Leticia Reséndiz. ¿Es cierto que no debe uno a comer fruta después de los alimentos, sino antes de? Bueno, algunas personas dicen que es como la fruta tiene fibra y agua, te da esta sensación de saciedad, entonces te ayuda a que sientas como que el estómago se está llenando o se está llenando con esto mucho más fácil, más rápido que con el resto de los alimentos, ¿no? Llenar el estómago con proteínas, pues vas a consumir muchas más. Y si consumes estos frutas y vegetales antes, pues te va a dar esta sensación de saciedad previa y entonces vas a consumir menos de los otros nutrimentos. Este es alguno de los fundamentos. Hay por ahí también una idea súper bizarra de que si comes fruta en la noche engordas y si comes fruta en la mañana adelgazas. Sin embargo, pues si tú tomas una naranja a las 8 de la mañana y mides su nivel calórico, tiene 50 kilocalorías, y si la tomas en la noche tiene las mismas 50 kilocalorías. No es que te vayas a subir más o menos de peso, está en función más bien de qué vas a hacer después de consumirla. Porque si vas a consumir las 50 kilocalorías, porque no vas a tomarte un jugo, vas a masticarte esa naranja, y vas a caminar y vas a correr y vas a vivir, vas a respirar, pues de alguna manera vas a utilizar esa energía. Y en la noche, pues ya no vas a hacer otra cosa más que irte a acostar. Y entonces lo que va a pasar es que vas a terminar almacenando esa energía, pero no tiene que ver ni con el alimento en sí, ni con el conteo calórico, sino más bien con tu metabolismo. Por eso decía que no hay alimentos que sean malos, sino más bien son los momentos en los que decides consumirlos los que van a hacer esa diferencia entre que se utilicen en tu metabolismo o se guarden. Muchas gracias, licenciada, a todos los participantes que estuvieron con nosotros, poniendo la atención a la presentación que dio la licenciada Berenice. Igual los invito a que el día de mañana participen para la segunda parte de este tema muy importante y que nos sirve para la actualidad. Es de la misma hora y en la misma liga sin ningún problema. Gracias a todos. Hasta mañana. Gracias, bye. Hasta mañana, licenciada. Muchas gracias. Gracias a ustedes, que tengan bonita tarde.